Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, al intelectual, historiador, exministro de las Fuerzas Armadas, presidente del partido Quinta República, José Miguel Soto Jiménez. Muchísimas gracias por la amabilidad y el honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Bueno, la gratitud es mía por la invitación, la cual defiero con muchísimo gusto, tras una amistad ya prolongada, ¿verdad? Claro. Y entonces, para mí es un placer, un saludo muy dominicanista a toda la teleaudiencia de este programa. Muchas gracias. Fíjese, usted se constituyó en una coyuntura, en un mediador importante, políticamente hablando, entre Miguel Vargas Maldonado y el expresidente Hipólito Mejía. El punto político es fundamental tocarlo en los actuales momentos, dada la situación que vive el Partido Revolucionario Dominicano, su cercanía con el PRD de muchos años. Un partido que llega a los 75 años en un proceso que ha sido normal en su historia, pero que ahora registra un clímax, para así definirlo gráficamente. La pendiente abismal parece que cada día se torna más profunda en un proceso en que, en la medida en que se acercan las elecciones, la pugnacidad crece y la inflexibilidad de los liderazgos parece que se torna abismal. Quisiéramos saber, como Diógenes, apuntando con una linterna, si hay algún horizonte claro en el PRD de cara al 2016. Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer es decantar tu pregunta, ¿verdad? Que tiene muchas aristas. Lo primero es aclarar el asunto de la mediación. Sí. Yo siempre digo que el dominicano culturalmente tiene la memoria corta. Entonces, la mediación no es en el papel de mediación, como tú has dicho muy bien, es algo fundamentalmente político. Hace más de un año nosotros hicimos un acuerdo, tras un manifiesto al país, de nuestra alianza con el PRD, para constituir un bloque, así de fuerzas políticas, de partidos, para hacer oposición, básicamente. Y en ese sentido, entonces, con un partido, conociendo la realidad histórica del PRD, un partido en ese momento en ebullición, entonces nosotros vimos la necesidad de llegar al momento de hacer esa mediación, como tú le llamas, que tenía un objeto fundamentalmente político, para nosotros poder, en nuestra propuesta, que decíamos que el PRD debería encabezar ese bloque por ser el partido más votado en la última elección, un 47%. Entonces decidimos acercarnos a los dos polos del diferéndum, y así lo hicimos. Mucha gente ha dicho que fracasó, lo que fue el encuentro de Loma Linda. Yo no creo que fracasó, porque el diálogo, el consenso, el acuerdo es un camino largo y a veces tortuoso. Y en ese sentido yo pienso que no fue de nada un fracaso. De todas maneras, nosotros Quinta República hemos seguido en nuestro trabajo, en el acuerdo que hicimos con el PRD, partiendo de lo que hemos dicho y sin ningún tipo de eufemismo. El PRD sacó un 47% en las últimas elecciones. Porcentaje que ha mantenido en dos elecciones, porque si recordamos la última, lo que fueron las elecciones de medio tiempo, también tuvimos ahí el PRD un 47%. Hay que visualizar ese hecho. Y ese número está muy cercano al número histórico del PRD a través de todos los procesos. Y eso quiere decir que esa cifra hay que poner atención, porque esa cifra significa que casi la mitad del universo electoral tiene preferencias por ese partido de forma reiterada. Yo tengo una concepción, para seguir desglosando tu pregunta, optimista, porque yo siempre digo en todas mis charlas y mis observaciones declaradas, de que, fíjese, lo más importante de la historia es que sirva como referente. La historia no sirve para nada si no es como referente.
no para evitar, no para corregir la historia, porque la historia no se puede corregir. Es un instrumento, un arma cargada de futuro, ¿verdad? Como referente. Entonces yo no soy de los que cree eso de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Eso es una media verdad. Yo creo que, porque tiene una visión negativa del juego, yo creo en las cosas propositivas. En ese sentido yo pienso que la historia, en este caso, la del PRD, no es simplemente para corregirla, sino para evitar los hechos negativos que han ocurrido y buscar nuevas opciones. Por eso te digo que es un arma cargada de futuro. ¿Nuevas opciones en qué sentido me estoy refiriendo? ¿Verdad? Bueno, los partidos son un instrumento de la voluntad popular y está basado en los intereses, que tienen que coincidir básicamente, más allá de lo partidario, con los intereses nacionales. En este caso, vuelvo y te repito, que las cosas malas de la historia no deben repetirse. Pero esas cosas malas que no deben repetirse, tienen que ir acompañados de que las cosas buenas sí deben repetirse y mejorarse en el futuro. Por eso te decía que es un arma cargada de futuro. En el caso del PRD, mi visión, vuelvo y te repito, es optimista, porque viendo el desarrollo histórico, eso que tú has dicho en cuanto a lo grave de la crisis no es realmente cierto. Porque si tú buscas la historia contemporánea del PRD, cuando me refiero a contemporáneo, estoy hablando de los últimos 50 años, tú vas a ver que esas crisis se han producido periódicamente y casi con los mismos sectores, ¿verdad? No los mismos personajes, que se podría hablar de la repetición de los mismos personajes, que en una medida han sido actores de esas crisis, pero siempre llegamos a lo mismo, ¿verdad? Porque yo no creo que se pueda dividir, se puede dividir coyunturalmente el partido, por esa fuerza no se divide, porque los mismos PRDistas han dicho, y yo lo sostengo, que es un sentimiento nacional. Pero más que un sentimiento nacional, es una faceta importante, casi mayoritaria, cultural del pueblo dominicano. Hay que tomar en cuenta que la base de sustentación social del PRD, aunque sus fundadores son de la baja pequeña burguesía, la base de sustentación del partido es la baja pequeña burguesía, pobre, muy pobre, para seguir la división que hizo el profesor Bosch de las clases sociales. Entonces, en ese sentido, yo pienso, y te reitero, que soy optimista, siguiendo aquello de que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Te estoy hablando en el contexto de sus crisis, de sus propias crisis, de su propia lógica, la lógica de ese partido. Y más importante que ello, para darse cuenta de lo que está pasando en el PRD, es observar por qué han ocurrido, por qué ocurre esa dinámica histórica. Y hay que irse entonces a la cronología que tú has mencionado del 75 aniversario, cuando se fundó ese partido en el extranjero en el 1939. ¿Cuáles fueron su declaración de principios en el extranjero para luchar contra la dictadura trujillista? Hay que ver ese marco. Estamos hablando de la tercera reelección de Rafael Leonidas Trujillo Molina cuando se funda ese partido. Se reeligió 3 veces consecutivamente. Bueno, entonces, si tú vas a ese punto, vas a encontrar que primero, uno de los principios es la no reelección presidencial, de forma sostenida. La segunda es su carácter liberal, la corriente liberal, la no admisión de caudillos, la pluralidad en la dirigencia y otros factores que ha enfocado muy bien Fulgencio Espinal, que es el historiador del PRD. Bueno, ¿cuándo ocurren esas crisis? Cuando se violan esos principios. Y como es un partido multisectorial y ese multisectorial se expresa en su dirigencia, ocurren esas dificultades cuando se violan precisamente esa actitud anticaudillista, antidictatorial, se producen esas crisis. Estos son los Ahora, no me cabe la menor duda que es la parte optimista, y es interesante ahora que el PRD está asumiendo un proceso convencional
de que eso tiene solución, viendo la unidad del PRD, porque siempre ha sido así. Lo que ha ocurrido, y tomando en cuenta las decisiones que se han producido, de la cual el mismo Partido de la Liberación Dominicana es una de esas decisiones en el 1973, tú vas a ver que una vez pasa la convención, se identifica el candidato presidencial o los candidatos, el PRD vuelve a ser el cauce de esas grandes mayorías nacionales. Que yo también soy optimista en cuanto, y me estoy adelantando, que es un grave pecado en el análisis político, le veo grandes posibilidades. Yo pienso que si la política es una ciencia, el PRD debe ganar las elecciones del 2016, que son unas elecciones interesantes, porque se van a elegir el presidente de la República, los escaños del Congreso Nacional y además las alcaldías y demás. O sea, que hay una gran oportunidad para, con un buen manejo de esa ciencia y arte que es la política, entonces ocurra lo que yo te he dicho, que el PRD llegue al poder. Ya en esa época será entonces, tras 12 años de ausencia del poder, que es uno de los motivos fundamentales de la dinámica, por lo cual yo creo que ese partido estamos muy cerca de la famosa unidad del PRD. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el historiador intelectual, exministro de las Fuerzas Armadas y presidente del partido Quinta República, el general retirado José Miguel Soto Jiménez. Seguimos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente del partido Quinta República, José Miguel Soto Jiménez. En el segmento anterior lo veía muy optimista con su exposición sobre la situación del PRD. Sin embargo, uno observar ese optimismo político que es saludable para un proceso de tensión interna a nivel de un partido. Pero por el otro lado, vemos posiciones inflexibles, radicales, y que cada día expresan un alejamiento, un distanciamiento de cuestiones que puedan tornarse en un advenimiento. ¿Cómo uno conjugar esos factores con un optimismo político de cara a unas elecciones que cada vez la tenemos encima y que 2 años antes un partido tiene que preparar su maquinaria, definir cuál es su objetivo político para ponerlo entonces a competir en el carril electoral dominicano? Bueno, es que si lo vemos desde un punto de vista de las individualidades, ¿verdad? En este caso de los dos dirigentes principales o de la dirigencia del PRD, nos estamos observando que la militancia del PRD, lo que ellos llaman las bases del PRD, están encima de sus dirigentes. Y eso en política y en un partido es peligroso. Y yo creo que están por encima de forma proactiva. No están para alinearse a la batalla, sino el gran clamor, el gran reclamo de las bases del partido es la unidad del partido, en el entendido de que la unidad es un elemento indispensable para la consecución del poder, que su no obtención condenaría, como lo está haciendo en este momento, como están en este momento, a la miseria y a la desesperanza de esa militancia PRDista, que está el gran clamor de esa militancia es la unidad. ¿Pero qué tipo de unidad? La unidad con disciplina, con la orquestación, con la organización de un partido político, como te dije anteriormente, no es más que un instrumento para alcanzar el poder. En eso se resume la lucha política. La lucha política es la lucha por el poder, simplemente, tan simple como eso. Y el poder es la potestad para realizar las cosas, o de realizar cosas siempre dentro del marco de la ley. Yo pienso que en base a ese clamor, más que optimista, mi posición es el clamor de esa base PRDista y redenta que reclama, más allá de la retórica, más allá de la polémica, la unidad para llegar al poder. Eso tiene forma. Yo creo que la gran oportunidad es el proceso convencional, que comienza el día 23 y en lo que está totalmente entregado. Porque solamente estamos viendo la forma mediática de las individualidades, esas posiciones que tú dices. Pero mientras tanto, tenemos una base que está abocada a la convención.
no solamente por razones ideológicas, si se podría hablar de eso, y razones partidarias, estamos hablando de la necesidad que tienen esas bases de verse expresadas en una dirigencia que tenga acceso a las posiciones que constituyen el poder de que estamos hablando. Y eso será una gran oportunidad para el 16. Y la convención no solamente es una forma de reanimar, de reactivar el proceso político dentro del PRD, sino de dar paso a las aspiraciones naturales de su dirigencia media y de la base. Entonces, en ese proceso se está. Más allá que esas querellas, solamente trascienden en los medios de comunicación precisamente las querellas, las disputas, la pugnacidad, pero el PRD está envuelto en un proceso interesantísimo de convención que ayudará a que desaparezcan esas diferencias, más allá de la lucha por esas posiciones, porque como dicen se dice en términos religiosos, los hermanos separados tendrán que acudir a la casa si tienen aspiraciones convencionales. Yo no creo en eso, ni podría estar de acuerdo nunca, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, de la facción que adversa al ingeniero Miguel Vargas, de que se van. Yo creo que hay una experiencia histórica que hay que ver. Fíjate que en el pleito, en la disputa Magluta-Peña Gómez, una fórmula, que es la fórmula Peña Gómez, fue congelar el PRD. Se crearon dos organizaciones para congelar el PRD. Esa organización fue el PRI y la otra el BIS, del lado de Peña Gómez. ¿Qué presidió que presidió el presidente Mejía. Bueno, ¿cuál fue el resultado de eso? El resultado fue que en las elecciones, por hacer esa fórmula, en las elecciones del 90, con su principal líder, el PRD sacara la votación más baja de toda su historia, 450,000 votos. Entonces, eso es un error que no se va a repetir ni se puede repetir. Y yo no creo que se repita. Yo no creo que se repita. Aún con que se ha hecho con visos de estratagema, eso de que nos vamos, hay que formar una nueva organización política. Que hay que formar un frente. Sí. Bueno, lo del frente es una dinámica también peñagomista, ¿verdad? El acuerdo de Santiago, el acuerdo de Santo Domingo. Pero también es como los sectores externos, los famosos sectores externos en los partidos. Yo creo que la fuerza debe estar radicada en el partido. Y como el PRDista, y eso hay que tomarlo en cuenta, el PRDista no se va de su partido. Es más, el PRDista inclusive inconforme, malquerente con la situación, se expresa así, pero a la hora de echar su voto, ¿verdad?, le es imposible votar por otra organización que no sea el Partido Revolucionario Dominicano. Y hay otro detalle también. Mira, hay que tomar muy en cuenta que con ese número que yo te dije, el número histórico del PRD, 43, 42%, no se ganan las elecciones. Entonces, una vez concretizada la unidad del PRD, hay que salir a buscar los votos en la sociedad. Una sociedad que en sectores como de la clase media, por ejemplo, está observando el proceso institucional del PRD y para el cual le da muy mal sabor esas pugnacidades que han impedido históricamente que el PRD, siendo el partido más viejo, el más votado, el partido más grande, haya gobernado tan solo 12 años y medio, si tú ves todos los periodos, de 75 años. Entonces, naturalmente sacando el gran trauma de los 31 años de la dictadura, donde el PRD no estuvo presente en el país. Entonces, yo creo que esos son los factores que constituyen el optimismo, basado en el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Pero al que hay que arribar para hacer una política, sobre todo electoral, consciente y provechosa. ¿Cuál es el candidato que entiende usted le conviene llevar al PRD con aire de triunfo en las elecciones? Yo pienso que Miguel Vargas, el ingeniero Miguel Vargas, es el candidato ideal para llegar al poder. Miguel para llegar al poder. Además, que en todo caso, aunque esas palabras no se barajen en el concepto, en lo que nosotros tenemos como política, yo pienso que es justo que sea el candidato, no solamente porque garantiza el triunfo electoral, sino porque tiene méritos y eméritos para esa posición.
A la gente se le olvida cuál fue el resultado de las elecciones del 2004, cómo quedó el partido, cómo bajaron los números del partido. Y el ingeniero Vargas, ese que ahora se le está disputando inclusive su principal virtud, que es la de empresario, y que tuvo al servicio de muchas maneras del PRD por muchísimos años, con ese ojo maestro que suelen tener los grandes líderes. Peña Gómez lo eligió para que fuera el hombre de las finanzas, que estuvo al servicio del partido y de muchas de esas personas que lo adversa en sus aspiraciones cuando él no aspiraba. Entonces es justo, y él llevó el partido de un bajo porcentaje producto de la salida del poder a ese 47% del 2010 y de ese 47% de las elecciones del 2012. En la convención de resultar Miguel Vargas electo candidato del PRD, ¿habría ese aire de acercamiento y de unidad que usted planteó en los Bueno, si la historia no se equivoca y no le estamos dando factores de identidad, eso es lo que ha pasado siempre. Recordemos el mismo caso del doctor Magluta y del licenciado Magluta y sus querellas con el presidente Jorge Blanco. Aún con esa querella, el PRD perdió las elecciones por 42,000 votos, lo que es una invocación a lo que yo te estoy diciendo, de cómo esa fuerza vuelve a sus carriles. Lo que no se puede hacer, que sería un crimen del ese partido en este caso, es proponer la fórmula aquella de congelar, haciendo otras organizaciones. Yo pienso lo que hay que apostar a la unidad. Y otra responsabilidad concomitante con el triunfo electoral al que se aspira, yo pienso que debe ser, entonces, hacer en el partido ese cambio generacional ya merecido, ¿verdad? De una pléyade, se puede hablar casi de una masa de jóvenes capaces que están asistiendo al relevo generacional de ese partido, necesario en todos los partidos, y que entonces los viejos robles, como se llaman en el PRD, sean lo que tienen que ser en los partidos, puntos de referencia, la memoria oral del partido y además la consulta hábil para las posiciones del partido. Bueno, le vamos a agradecer su magnífica comparecencia aquí a Esferas de Poder, edificando a la población sobre la situación histórica del PRD y lo que pudiera ser o proyectarse políticamente luego de la convención. Esferas de Poder siempre será un canal abierto para una expresión preclara como la ha tenido usted actualmente. Bueno, muchas gracias. Me he sentido muy bien en tu programa. Muchas gracias. Amigos televidentes, hemos contado con la comparecencia del intelectual, historiador, presidente del partido Quinta República y exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez, aquí en Esferas de Poder.